Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la teoría celular y de los niveles de organización celular. Pero antes nos viene bien un poco de historia para ver cómo fueron los hitos que marcaron el descubrimiento de estas estructuras que llamamos células. En la antigüedad, desde Aristóteles, incluso en el Renacimiento, se creía que todos los animales y los vegetales estaban compuestos por elementos que se repetían, pero no podían observarlos. Tuvimos que esperar al descubrimiento del microscopio hacia los siglo XVII, en los años 1600, en los que Robert Hooke, por ejemplo, que diseñó su primer microscopio, una pequeña cámara de 50 aumentos, fue capaz de observar esas celdillas de tejido de corcho en el cual él lo que estaba viendo realmente eran las paredes celulares y sirvió para darle el nombre de células. Es decir, que el nombre de células se lo debemos a Robert Hooke en el año 1655. Pero hasta que en el año 1674 el holandés Leeuwenhoek descubrió un microscopio ya más sofisticado en el que llegaba a 200 aumentos, no se pudieron ver células de forma libre. Él observó células sanguíneas, espermatozoides y descubrimientos y observaciones fueron muy novedosos y nada que ver con lo que se había podido observar hasta ese momento. A partir de los descubrimientos de Leeuwenhoek durante el siglo XVIII hubo un auténtico parón y fue en el siglo XIX con Robert Brown que descubrió el núcleo en el interior de todas las células, pero sobre todo con Schleiden y Schaum, dos alemanes que de una manera independiente se consideran los padres de la teoría celular porque son los que propusieron que las células eran la unidad anatómica de todos los seres vivos y que eran las unidades fisiológicas también de todos los seres vivos. Estos son los dos principios de la teoría celular, tanto en el reino vegetal como en el reino animal. Y esta teoría se completó con la aportación de Virchow en el año 1855 con su famosa frase omnix cellula ex cellula, es decir, que toda célula proviene de otra célula, y esto llevó a cerrar, digamos, lo que se considera que todos los seres vivos estábamos organizados en pequeñas unidades funcionales que se llaman células y que esas células se organizan entre sí formando tejidos y que los tejidos se organizan formando aparatos. Evidentemente, a partir de aquí, los descubrimientos se sucedieron uno tras otro. Por ejemplo, Walter Fleming fue el responsable del término mitosis, que es el proceso de la división celular. Luego ya vinieron Mendel, por ejemplo, con las leyes de la herencia, Meitzer con el descubrimiento de la nucleína, ese material que estaba en el interior de los núcleos, o, por ejemplo, Watson y Crick con el descubrimiento de su doble hebra. Esto es un poco el resumen de lo que podríamos llamar la teoría celular, teniendo como padres, repito, a Schleiden, Schaum y Virchow, y luego fueron también muy importantes, aunque aquí no figure en la imagen, las aportaciones y los dibujos de nuestro premio Nobel Ramón y Cajal, a principios del siglo XX. Si hablamos de los distintos niveles de organización celular, podríamos distinguir entre las células animales, las células vegetales. Ambos tipos constituyen lo que se llamarían células eucariotas, y las células, digamos, más sencillas, que serían las procariotas. Dentro de este gran grupo estarían las bacterias. Las peculiaridades de estas células son el ser las unidades funcionales de los seres vivos, tanto a nivel eucariota, formando tejidos, órganos, aparatos, o de modo independiente, células procariotas. Si os fijáis, los virus quedan fuera de esta organización celular porque se consideran formas acelulares. Son estructuras muy simples, formadas por ácidos nucleicos y por envolturas proteicas, y como carecen de orgánulos y necesitan ser parásitos obligados, por eso se consideran formas acelulares y quedan fuera de esta organización. Dentro de lo que es la organización celular de las células eucariotas tenemos dos modelos bien diferenciados.
Uno es el de las células animales y otro es el de las células vegetales. Vamos a ver ahora cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de células. En primer lugar, las células vegetales contienen una pared de celulosa. Esta pared celular les da forma, les da rigidez y las protege, mientras que las células animales son desnudas. En segundo lugar, las células vegetales contienen cloroplastos donde realizan la fotosíntesis y mitocondrias donde realizan el metabolismo, mientras que las células animales no contienen cloroplastos y solo contienen mitocondrias. En tercer lugar, las células animales tienen centriolos que están muy implicados en los procesos de división celular, mientras que las células vegetales carecen de centriolos. Las células vegetales contienen una gran vacuola, mientras que las células animales presentan muchas vacuolas distribuidas de menor tamaño por el citoplasma. Y por último, la posición del núcleo en las células vegetales es una posición excéntrica, motivado a que la vacuola lo arrincona hacia algún polo de la célula, mientras que el núcleo de las células animales presenta una colocación concéntrica. Esta es una pregunta que se hace muchas veces en los exámenes. Las células procariotas son mucho más pequeñas que las células eucariotas. Si ahora comparamos el modelo de organización de las células procariotas y de las eucariotas, veremos que las células procariotas contienen una cápsula bacteriana, no todas las bacterias, una pared bacteriana, todas las bacterias, una membrana plasmática y un citoplasma en la cual existen algunos gránulos, algunos ribosomas, el nucleoide, que es lo que también llamamos cromosoma bacteriano, los plásmidos de ADN y algunas bacterias pueden contener flagelos, pueden contener fimbrias o pilus, y esto es la estructura prototipo de una bacteria bastante completa. Si la comparamos con una célula eucariota, sea animal o vegetal, recordad que todas ellas contienen un núcleo bien diferenciado. Procarión significa núcleo sencillo, eucarión significa núcleo perfecto, bien diferenciado, en el cual el material genético está aislado por una membrana o una envoltura nuclear. Además contiene múltiples orgánulos que no aparecen en las células procariotas, por ejemplo el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso o rugoso, los centriolos, etc. Y en cambio sí comparten, por ejemplo, los ribosomas, aunque los ribosomas son más pequeños, y también recordad que las células eucariotas presentan mitocondrias o incluso cloroplastos, si son las células vegetales, y esto tampoco nunca aparecerá en las células procariotas, aunque fuesen fotosintéticas. Entonces, está claro que las células eucariotas son muchísimo más complejas que las células procariotas, y aquí están las grandes diferencias que existen entre ellas. En cuanto a los distintos tipos de formas que tienen las células, estas dependen de si son formadoras de tejidos o si son, por ejemplo, células independientes como los glóbulos rojos. También depende a veces del estado funcional, depende del momento de la vida celular, etc. Aquí tenemos una pequeña representación de diferentes tipos de células: los linfocitos, los eritrocitos de vida independiente, las células formadoras de la musculatura lisa o cardíaca, células nerviosas, las espiroquetas, las células vegetales, diatomeas, algas independientes, los dinoflagelados, paramecios, etc. Los tamaños de las células varían ampliamente. Por ejemplo, una bacteria puede medir del orden de 1 micrómetro, aunque dentro del grupo de bacterias las hay de distintos tamaños, o por ejemplo las células eucariotas, que oscilan entre los 10 y los 100 micrómetros, siendo generalmente más grandes las células vegetales que las células animales. De todas maneras, hay un gran rango de tamaños porque recordad que, por ejemplo, un óvulo humano puede medir milímetros, y en cambio, por ejemplo, un huevo de avestruz, en el cual está incluido el óvulo de las avestruces, es una célula que llega a medir varios centímetros. Y si incluso nos fijamos en los axones, que son las prolongaciones celulares de ciertas neuronas, en cetáceos, por ejemplo, pueden medir a varios metros. Con lo cual,
Con respecto al tamaño de las células, decir que hay un rango muy amplio y que este cuadro recoge un poco los tamaños relativos, fijaos, desde los átomos, pasando por las moléculas y macromoléculas, las formas acelulares como los virus y todo el rango de células que, insisto, variaría desde los micrómetros de las bacterias hasta los centímetros de cierto tipo de células. Aquí os presento algunas observaciones que se pueden hacer con microscopio óptico siempre que las estructuras estén teñidas por colorantes específicos. Por ejemplo, en bacterias de 1 a 10 micrómetros se podrían ver, por ejemplo, la pared o los flagelos, siempre, repito, con la tinción adecuada. En amebas, en los protistas, se podrían ver el núcleo, los pseudópodos o las vacuolas. En las plantas se pueden ver fácilmente los cloroplastos porque ellos ya están coloreados de por sí, que oscilan entre 10 y 100 micrómetros, y por ejemplo, las células de un frotis bucal se podrían observar, si están bien teñidos, los núcleos y las mitocondrias, e incluso las bacterias dentro del interior celular. Y en esta imagen podemos observar los principales tipos de microscopios que se usan. Uno sería el microscopio óptico, tenemos más en nuestros recursos, en los cuales las imágenes se pueden observar por transparencia a partir de una fuente de luz inferior y, por ejemplo, este sería el aspecto que mostrarían las células de un frotis bucal. En el centro aparecería ese núcleo como un punto y llegan hasta los 2000 aumentos. El poder de resolución de estos microscopios es relativamente bajo. Pero cuando en vez de utilizar la microscopía óptica, utilizamos un microscopio electrónico, entonces nuestra fuente de iluminación son los electrones, se consiguen imágenes espectaculares. Por ejemplo, este sería un núcleo también de una célula de un frotis bucal y se ve perfectamente en su interior la cromatina y el nucleolo. Esto se debe a que el poder de resolución es muchísimo más grande y dentro de los microscopios electrónicos los más conocidos serían los de transmisión y los de barrido. En los de transmisión se consigue un efecto visual parecido al de la microscopía óptica, solo que con muchísimo mayor poder de resolución, mientras que en el microscopio electrónico de barrido son superficies y estructuras tridimensionales. Por ejemplo, sería un núcleo con sus poros, un núcleo celular con sus poros, y se vería la superficie de ese núcleo y se aprecia incluso el aspecto esférico que muestra el núcleo de las células eucariotas. En detalle, un microscopio óptico aparecería con unos oculares, unos objetivos. Se consigue conocer el número de aumentos multiplicando el número que figura en el ocular por el número del objetivo. Existe un objetivo que se denomina objetivo de inmersión, que necesita aceite para poder conseguir la mejor definición de las imágenes, si no hay cierta distorsión, porque ya a ciertos aumentos es difícil ver los límites de las estructuras. Hay un condensador que nos permite que la luz se concentre en un determinado punto para ganar en luminosidad y además existe una fuente de luz que a veces lleva un potenciómetro para regular la cantidad de luz. Para conseguir muestras suficientemente finas que se puedan montar sobre un cubreobjetos y un portaobjetos y además teñirlas con un colorante adecuado, normalmente en los institutos manejamos un aparato que se denomina microtomo de mano. Este microtomo de mano nos permite, gracias a una cuchilla, ir teniendo cortes finos de preparaciones que vamos a poder ver en el microscopio. Para aprender a hacer preparaciones histológicas vegetales, os recomiendo que visualicéis este vídeo que figura la dirección en la parte izquierda en vertical, porque se aprende a manejar el microtomo de mano y se ve cómo se pueden montar las preparaciones sobre el porta y el cubre y luego distintas observaciones en las que se pueden ver vacuolas o se pueden ver cualquier tipo de células. Os aconsejo que veáis este vídeo si tenéis curiosidad por ver cómo se preparan algunas preparaciones histológicas, sobre todo de tejidos vegetales, que son más fáciles en principio que los animales.
Las tinciones para la observación celular necesitan muchas veces colorantes, salvo que sean estructuras coloreadas per se, como por ejemplo pueden ser los cloroplastos de una célula vegetal, que se observan directamente, si no, se necesitan presencia de colorantes que muchas veces se extraen de plantas y sirven para colorear los tejidos. Estos colorantes, ya veis aquí lo que pone, son normalmente hidrosolubles, se caracterizan por unirse a ciertas moléculas y de esa manera se pueden obtener preparaciones tan bonitas y tan claras como las que se pueden observar en esta imagen. De una manera sencilla os quería expresar aquí cómo se realiza la preparación histológica de cualquier tejido. Si por ejemplo se incluyen en tacos de parafina, lo primero que habrá que hacer es un desparafinado con sileno, luego hay un proceso de hidratación y a continuación viene lo que es la tinción. Aquí en esta imagen figura la eosina y la hematoxilina como colorantes, son muy empleados. Después vendrá una deshidratación y luego el montaje en el objetos y cubreobjetos, que normalmente se utiliza el bálsamo de Canadá para poder que dure esta preparación, para poder fijarla y que así permanezca y se pueda observar en cualquier momento.